Crucemos el miasma que separa los bloques. Los laboratorios ya no recurren a cobayas. Adulteran plazas, barrios y ciudades, grandes comprimidos con una multitud de principios inactivos. La actual crisis del fentanilo en las ciudades de los Estados Unidos ocurre en el contexto de un profundo declive social donde coexisten diversos puntos de quiebre como el colapso urbano, el aumento de la pobreza y la precarización laboral, los efectos de la pandemia del COVID-19 en los sectores más vulnerables, la vertiginosa transformación en la dinámica de los mercados de drogas ilegales y la porosidad de las fronteras resultante de los procesos de globalización. Las imágenes que cualquiera puede consultar en reportajes de Internet son escalofriantes. Decenas de personas, jóvenes en su mayoría, deambulando por las calles ruinosas de las ciudades en estado vegetativo. Consecuentemente, los servicios de emergencia se encuentran desbordados, las capacidades médicas muy limitadas para atender una enfermedad de suyo compleja para ser revertida. Los vídeos de la calle Kensington, el barrio zombie de Filadelfia, muestran cómo la población más vulnerable se autodestruye a plena luz del día, a la vista de todos. Esta última oleada en la crisis de opioides se encuentra predominantemente asociada al consumo de fentanilo, y en los últimos 2 años a la aparición de nuevos opioides sintéticos, algunos derivados del fentanilo y otras sustancias nuevas. Muchas de estas nuevas sustancias psicoactivas están químicamente relacionadas con la estructura del fentanilo. La Administración para el Control de Drogas enmarca todas estas drogas bajo el concepto Fentanyl Related Substances. A nivel global, el 95% del consumo de opioides se da en países del oeste de Europa, Oceanía y América del Norte. En Estados Unidos concretamente un 80%. Y esto consiste en solo el 15% de la población mundial. Las nuevas regulaciones han resultado en reducción de opioides prescritos, pero el acceso restringido ha culminado en una alta demanda en el mercado negro por los bajos precios. La mayoría de estos opioides son producidos en laboratorios clandestinos en China y México. Otro aspecto a considerar es la distribución y adulteración del fentanilo y sus análogos como otras drogas, lo que resulta en más casos de sobredosis por desconocimiento del usuario. El fentanilo es un opioide sintético perteneciente al grupo de las fenilpiperidinas. Suele presentarse en forma de cristales o polvo inodoro, generalmente de color blanco. Se trata de una base libre de carácter lipófilo, poco soluble en agua y algo más soluble en alcohol. Como consecuencia de su escasa solubilidad, las formas activas de fentanilo para uso humano o veterinario a menudo se presentan como sales de fentanilo, por ejemplo, el citrato de fentanilo. Es ampliamente utilizado a día de hoy en la práctica clínica como analgésico y anestésico. Sus propiedades farmacológicas, recordemos que es hasta 100 veces más potente que la morfina, convirtieron al fentanilo en el fármaco de elección para el tratamiento del dolor intenso. Hoy en día es ampliamente utilizado, por ejemplo, como agente anestésico en obstetricia o en las unidades hospitalarias de quemados como agente analgésico. También es el fármaco de elección en cuidados paliativos y dolor oncológico irruptivo. Cabe destacar que desde el año 2017 el fentanilo se encuentra incluido en la lista de medicamentos esenciales de la OMS en el apartado analgésicos opioides. Por tanto, el descubrimiento del fentanilo supuso un hito con implicaciones médico-sanitarias muy relevantes, incluso hasta fecha de hoy. Como ya se ha mencionado, la potencia analgésica del fentanilo es de 50 a 100 veces superior a la de la morfina. Sin embargo, su L de 50 estimada, es decir, la dosis letal en el 50% de los casos, es mucho menor que la de otros opiáceos, aproximadamente 2 miligramos. Se trata de un potente analgésico que produce sedación, euforia y como efectos secundarios adversos, estreñimiento, dependencia, rigidez muscular, náuseas y depresión respiratoria a causa de la gran afinidad de este tipo de sustancias por los receptores Mu, lo que supone un elevado riesgo para la salud y es factor determinante en su toxicidad. Cabe destacar que todos los opioides, incluso el fentanilo, administrados a dosis elevadas ofrecen una acción anestésica.
El fentanilo y sus derivados tienen carácter estupefaciente, por lo que están incluidos en la Single Convention on Narcotic Drugs de 1961. Se trata de una sustancia controlada internacionalmente y de estricta supervisión médica. Por mecanismos que todavía no están perfectamente dilucidados, el consumo de opiáceos u opioides causa tolerancia a sus efectos, incluso a dosis terapéuticas. Esto resulta crucial para entender la peligrosidad que envuelve el consumo de fentanilo, sobre todo cuando se utiliza fuera de sus indicaciones. La tolerancia a la depresión respiratoria, un importante efecto secundario que muestra la mayoría de opioides, puede tener graves consecuencias. Además, como resultado de la fuerte activación del sistema de recompensa o la hiperalgesia, otro efecto secundario, los opioides causan dependencia con facilidad, al igual que lo hacen la morfina o la heroína. El potencial de abuso o dependencia al fentanilo o sus derivados es ciertamente elevado, al igual que ocurre con la mayoría de los opioides, aunque seguramente los riesgos de dependencia aumentan notablemente cuando el fentanilo se utiliza al margen de sus indicaciones médicas. Cabe citar que diferentes formas farmacéuticas de fentanilo, las formas orales de liberación rápida, ofrecen un efecto euforizante, analgésico y recompensante muy rápido y potente. El caso más conocido es el de los llamados chupa-chups de fentanilo, formas farmacéuticas de absorción transmucosa oral. El uso repetido de estos medicamentos implica un descenso de su efecto analgésico relativamente rápido. Esto puede dar lugar a una exposición indebida al fármaco y a la aparición de dependencia y riesgo de sobredosis. Cuando el fentanilo es utilizado como droga recreativa, el riesgo de sobredosis y por consiguiente de una depresión respiratoria grave con desenlace de muerte es muy elevado. De esta forma, no se trata tanto de la toxicidad del fentanilo bajo indicación terapéutica, sino más bien del uso indiscriminado de este como consecuencia de un proceso de dependencia, o del uso inadvertido del fentanilo sin conocimiento de ello por adulteración de drogas ilícitas. Al respecto de la toxicidad, cabe citar que la naloxona, un potente antagonista de los receptores opioides, se ha mostrado eficaz para revertir los efectos del fentanilo y sus derivados en casos de sobredosis. Resulta eminentemente práctica la administración de naloxona por vía nasal para revertir la sobredosis ocasionada por cualquier opioide. En los últimos años, la crisis de opioides ha crecido con tal magnitud en Estados Unidos que se han diseñado políticas específicas destinadas a implementar y facilitar el acceso a la naloxona a la población. Aún así, es importante recordar que la mayoría de las sobredosis por opioides ocurren en el contexto de polifarmacia y otras sustancias, o múltiples condiciones médicas, y por ende, la respuesta tras administrar naloxona puede ser incompleta o parcial. Además, a altas dosis puede causar síntomas de abstinencia aguda o estimulación simpática en personas que son físicamente dependientes de opioides, lo que puede llevar a agitación y agresión por parte del paciente. Además, puede precipitar edema pulmonar no cardiogénico. Simultáneamente, el precio y los costes de la naloxona siguen siendo una barrera económica para el acceso al público general. El papel del fentanilo en la crisis de opioides de Estados Unidos es absolutamente relevante, complejo y dinámico. En este país, la crisis de opioides no ha cesado de empeorar en los últimos 20 años. Según el CDC, Centers for Disease Control and Prevention, más de 932.000 personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis de drogas entre 1999 y 2020. De ellas, más de 564.000 murieron a causa de sobredosis relacionadas con opioides, incluidos los opioides recetados e ilícitos. Las propiedades farmacológicas del fentanilo convirtieron a esta droga en objeto del mercado ilícito con rapidez, aunque de forma poco notable al principio. Ya en 1980 se detectó en las calles de California una nueva sustancia vendida como heroína, ofrecida bajo el nombre de China White y responsable de algunos casos de sobredosis, que en realidad contenía alfametilfentanilo. Las diferentes formas de fentanilo no han dejado de estar presentes en el mercado ilícito de drogas prácticamente desde su descubrimiento, pero ha sido desde el año 2013 cuando las muertes relacionadas con los opioides empezaron a estar específicamente asociadas al consumo de fentanilo. Por citar los datos definitivos más recientes, en el año 2021 el número de fallecidos por sobredosis de drogas aumentó un 17%, desde los 92.000 del 2020 hasta los casi 108.000 fallecidos de 2021, siendo los opioides en su conjunto los responsables del 86% de los muertos, aproximadamente 80.000.
De estos, aproximadamente 71.000 fallecidos estarían relacionados con opioides sintéticos, principalmente con fentanilo y sus análogos, una tendencia alarmantemente ascendente y que no muestra signos de mejoría. Hasta la fecha, ninguna de las administraciones políticas al cargo en Estados Unidos ha logrado detener el aumento exponencial de la crisis de opioides. La difusión global de este fenómeno cambia sustantivamente la mecánica del tráfico. De acuerdo a un informe del Woodrow Wilson Center, se han caracterizado en lo general dos formas de distribución para el componente químico procedente de China. Primero, a través del tráfico hormiga por medio de mensajería directamente a Estados Unidos, el cual es contratado a través de la dark web en Internet. Y segundo, por medio de embarques que llegan primero a México y después son procesados y distribuidos por organizaciones criminales. La otra vía, un poco más tradicional, es que se está articulando una red transnacional de tráfico donde se señala al clan chino denominado Zheng que estaría en contacto con grupos criminales de más de 25 países, entre ellos los más conocidos de México, los cuales estarían utilizando el fentanilo para combinarlos con otras drogas para producir pastillas sintéticas e inundar el mercado norteamericano. El uso del fentanilo aumenta exponencialmente las tasas de ganancia para las organizaciones criminales, pues según información del gobierno norteamericano, un kilogramo puede servir para producir entre 1 millón y 1,5 millones de pastillas o unidades de dosis. Dicha tendencia podría ocasionar que las agrupaciones delictivas se adapten con mayor flexibilidad a las nuevas condiciones del mercado ilegal. Aún así, como un fenómeno criminal emergente es imposible determinar qué porcentaje del fentanilo que llega a territorio norteamericano procede del flujo comercial directo con China y cuál transita a través de México. Además, respecto a México, en ocasiones anteriores se estimaba que las autoridades tenían la capacidad de incautar tan solo el 10% del volumen de tráfico de drogas ilegales, que eran más visibles y rastreables. Un enemigo tan difuso como el fentanilo es mucho más difícil de detectar. El fentanilo es un opioide que está cambiando la economía del mercado ilegal de drogas sintéticas, ya que su producción es más barata inclusive en domicilios privados que el cultivo de drogas naturales en grandes extensiones de tierra, o en grandes laboratorios clandestinos que ocupan grandes cantidades de recursos tanto humanos, económicos, así como estructurales. La dosis mínima que se encuentra en el mercado ilegal en los Estados Unidos es de $2 o menos por 100 microgramos. Un gramo tiene un coste de entre 150 y $200. Un parche transdérmico de fentanilo cuesta $40 y 10 gramos tiene un coste que ronda entre los 1.500 y los $2.000. Por tanto, al considerar los elevados ahorros en su producción, los grupos del crimen organizado ocupan el fentanilo para mezclar con otras drogas como las naturales y las metanfetaminas, resultando un enganche intenso para el consumidor. Esta dinámica de producción mantiene una base de compradores y consumidores activos que en varias ocasiones desconocen la adicción que desarrollan al fuerte opiáceo, llevándolos a la muerte segura. En los decomisos que la policía ha realizado en la Unión Americana hay una realidad que incomoda: el aumento en la cantidad de familias y personas sin antecedentes penales que deciden entrar al negocio de la fabricación de píldoras. El problema se agrava cuando jóvenes de estados fronterizos, como el caso de Texas, deciden entrar al negocio de la venta y la distribución permeando en espacios con futuros adictos como en escuelas, universidades y espacios de recreación. En Europa, por diferentes motivos, la crisis de opioides tiene una dimensión menor a la de Estados Unidos, aunque también está presente. Con distintos matices, las muertes por sobredosis de drogas en Europa también están relacionadas con derivados del opio. Quizás lo más destacado al respecto es que las muertes asociadas con el fentanilo y sus análogos rara vez se informan y pueden estar subestimadas en los países europeos. Además, la mayoría de las muertes por sobredosis de drogas involucran policonsumo de diferentes sustancias, lo que hace difícil una atribución precisa. Las restricciones a la producción de fentanilo y sus derivados por parte de China y Estados Unidos condicionan claramente el mercado ilícito de estas drogas. De esta forma, durante 2020 y 2021 no se detectaron en Europa nuevos derivados del fentanilo. La restricción internacional a los dos precursores inmediatos para la síntesis de fentanilo es probablemente la responsable de este efecto. Sin embargo,
En este mismo periodo se detectaron 15 nuevos opioides sintéticos no sujetos a controles de fentanilo. Entre ellos se incluyen 9 potentes opiáceos con benzimidazol o nitacenos, como por ejemplo el isotonitaceno. En España hay autorizadas actualmente 155 presentaciones de fentanilo para uso humano. En total, solo 4 principios activos relacionados con el fentanilo tienen autorización sanitaria para uso médico: el fentanilo, el alfentanilo, el sufentanilo y el remifentanilo. El carfentanilo es de uso exclusivamente veterinario. La principal indicación de las presentaciones de fentanilo oral, nasal o transdérmicas es el dolor crónico o irruptivo, de carácter oncológico. Esto resulta importante de cara a evitar los problemas citados anteriormente, sobre todo con las formas orales de liberación inmediata o incluso con los parches transdérmicos. Todos los medicamentos aprobados actualmente en España que contienen fentanilo o sus derivados están sujetos a prescripción médica y considerados estupefacientes. Además, también están adheridos a una supervisión específica en cuanto a su prescripción, dispensación y administración, ya sea con carácter ambulatorio u hospitalario. Esta rígida supervisión y mejora de las indicaciones clínicas de los fármacos con fentanilo está relacionada directamente con el menor impacto que el uso de opioides puede haber ocasionado en España y otros países europeos. No obstante, se han identificado indicios incipientes de que el fentanilo y sus derivados han empezado a introducirse con sigilo en los circuitos del narcotráfico de Barcelona. Dos estudios publicados en 2022, a los que han contribuido investigadores del Hospital del Mar y el Hospital Germans Trias y Pujol, han detectado restos de opioides sintéticos en muestras de orina, tomadas a pacientes que han iniciado tratamientos de desintoxicación en Barcelona y Badalona. En su ensayo, con 187 voluntarios, el fentanilo y 9 de sus derivados se localizaron en 16 muestras, el 8,6% del total. En otro sondeo efectuado en paralelo, 5 de los 154 participantes dieron positivo en fentanilo y sustancias análogas no dispensadas por razones médicas, el 4,4% sobre el conjunto. Las pruebas se practicaron entre 2019 y 2020. Todo parece indicar que esfuerzos adicionales que faciliten la admisión a tratamiento a las personas con problemas de salud mental o de dependencia a las drogas, particularmente a los opioides, ayudaría a reducir el impacto de este fenómeno. Una amplia cobertura, desarrollo y formación a profesionales de diferentes ámbitos, como policías, profesores, enfermeros, etc., respecto de la utilización de la naloxona como forma eficaz de revertir la sobredosis de opioides, podría reducir la elevada tasa de mortalidad asociada al consumo de fentanilo. Por último, revisar continuamente las indicaciones que regulan el tratamiento a personas con dolor crónico, dolor oncológico y particularmente con el dolor irruptivo, así como la investigación y desarrollo de nuevos fármacos opioides que no causen depresión respiratoria, parece aconsejable para combatir la crisis del fentanilo, también llamada crisis de opioides. En conjunto, todas estas medidas abordan la sobredosis por opioides como un problema de salud pública y no como un crimen, lo cual permite a las comunidades participar sin preocuparse de repercusiones legales. La educación es fundamental para eliminar los estigmas hacia los tratamientos actuales y para reforzar la reducción y prevención de futuros casos, al informar acerca de las consecuencias y los efectos que tienen la sobredosis de opioides en los grupos de riesgo. Arrastras se tensan los cuerpos, y la rigidez evita remar verticales de alquitrán. Escasean las túnicas blancas que alivien los espasmos de los desposeídos. Me encantaría que formaras parte de nuestro grupo y participaras en la ruta. Por eso, si te gusta el contenido de esta visita guiada, agradecería enormemente que te suscribieras al canal e hicieras clic en me gusta.